Bueno, Gracias. cheque. Buenos días, compañeros. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy les traigo la presentación de evaluación radiológica de páncreas. A mi nombre, residente de primer año, Carlos Leonardo Maldonado Estrada. Para comenzar un poco acerca de la embriología, que el páncreas se desarrolla a partir de dos primordios, o yemas. Está la yema ventral y está la yema dorsal, correspondientes a intestino anterior y intestino medio, aproximadamente a la cuarta semana. Además de la yema ventral, también surge la vía biliar, la vesícula biliar y el hígado. Aproximadamente a la quinta o sexta semana, estas se rotan y se acercan, para así, aproximadamente a la octava semana, llegar a fusionarse. Aquí es que ocurre patologías como, por ejemplo, el páncreas divisum, el cual es una causa de pancreatitis aguda. Luego tenemos un poco acerca de la irrigación con respecto al páncreas, que esta viene de la arteria del tronco celíaco, hepático común, que da la arteria gastroduodenal, y esta da una arteria eh, pancreático-duodenal superoanterior y superoposterior. Y por otro lado, una de las primeras eh, ramificaciones de la mesentérica superior nos da las pancreatoduodenales inferior, anteroinferior y anteroposterior, que se anastomosan con sus homólogas. El cuerpo y la cola están irrigados por ramas de la arteria esplénica, también proveniente del tronco celíaco. El drenaje venoso corresponde a los mismos nombres de las arterias, y estas drenan tanto a la vena esplénica como a la porta. Luego de eso, en la evaluación, comenzamos con lo que es el cuerpo pancreático. Se utiliza ecografía compresiva para poder apartar un poco las estructuras intestinales, y se utilizan referencias vasculares como la vena esplénica, la confluencia, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Se coloca el transductor a la derecha de la línea media en un ángulo caudal en barril, que es correspondiente a una angulación hacia la izquierda. Por lo general, se les solicita al paciente también que realice la maniobra de Valsalva para poder también alejar un poco las estructuras intestinales y así poder facilitar la evaluación. También se suele utilizar la técnica de administrar una ingesta de agua o contrastes para así llenar el estómago y poder crear una mejor ventana para una mejor visualización de cuerpo y cola. El tamaño del cuerpo va de 4 a 23 milímetros, pero en la bibliografía refiere que un tamaño correspondiente a la arteria, en la línea de la arteria mesentérica superior, mayor de 21, suele referirse a patología. Aquí tenemos la primera imagen del corte transversal ecográfico, donde nos están señalizando el cuerpo con sus referencias vasculares. Aquí tenemos la vena esplénica, la confluencia portoesplénica, y aquí la arteria mesentérica superior y la aorta. Por lo general, en este punto es que se toma la medición de cuerpo. En esta otra imagen, también de un corte transversal ecográfico, de nuevo podemos visualizar la vena esplénica con la confluencia y la arteria mesentérica superior. Lo que nos señalan es ese pequeño espacio que corresponde al cuello entre cabeza y cuerpo del páncreas. Luego, en la evaluación de la cabeza pancreática, que es una estructura clave, ya que podemos encontrar en ella litos, neoplasias o obstrucciones, también nos guiamos por referencias vasculares, como la vena cava inferior,
arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y el arco y el tronco gastroduodenal. Tenemos una parte de la cabeza conocido como proceso uncinado, que es una porción pancreática que abraza la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Por lo general, colocamos a los pacientes en decúbito lateral izquierdo para así tener una mejor visualización del páncreas, que está adyacente al duodeno, y el tamaño va de 6 a 28 milímetros. Aquí tenemos esta imagen donde nos están señalizando referencias vasculares siempre. La vena mesentérica superior, el tronco gastrointestinal y lo correspondiente a la cabeza de páncreas. Esta otra también correspondiente a un corte transversal que muestra puntos de referencia vasculares de la cabeza pancreática. Aquí tenemos la vena cava inferior, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Y aquí la arteria gastroduodenal. Ahí podemos localizar nuestra cabeza pancreática. De nuevo aquí, nada más que esta vez señalizándonos la porción del cuerpo uncinado, proceso uncinado, con la vena mesentérica superior siempre, arteria mesentérica superior, la aorta y la vena cava inferior. Ahí podemos localizar nuestro proceso uncinado. Ahora con respecto a la cola del páncreas, que muchas veces es difícil de visualizar, pero podemos utilizar la técnica que estaba hablando más temprano, que era utilizar la ventana dándole al paciente una ingesta de agua para una mejor visualización, o colocar al paciente en una posición oblicua derecha. También es útil un corte coronal longitudinal desde el vaso y riñón izquierdo, también el decúbito lateral derecho. El tamaño de la cola oscila entre 5 a 28 milímetros. Aquí tenemos en una imagen transversal del cuerpo pancreático y la cola, obtenida colocando el transductor a la derecha de la línea media y haciendo una angulación hacia la izquierda. Aquí por otro lado tenemos la vista en coronal, colocando el transductor longitudinalmente, tomando las referencias del vaso y riñón izquierdo que aquí no se observa, para poder visualizar la cola del páncreas. El parénquima pancreático suele ser diferente entre pacientes. Puede ser isoecogénico o hiperecogénico en comparación al parénquima pancreático, que es el que utilizamos por lo general como referencia. Está demostrado que la ecogenicidad aumenta con la edad. Aquí tenemos estas múltiples imágenes donde les ejemplifico que puede ser desde la ecogenicidad comparativa con la del hígado, que igual, hasta ser un poco más ecoica o incluso ser un poco más hipoecoica. El páncreas graso, ya entrando un poco de las patologías, es de difícil diagnóstico debido a las variantes ecogénicas del páncreas, como les estaba refiriendo. Pero estas se describen como áreas que son más ecogénicas de lo normal y pueden observarse en patologías como fibrosis quística, diabetes, obesidad y en edades avanzadas, que puede ser como sustitución grasa severa. Aquí en este corte transversal observamos que tanto cola, cuerpo y cabeza son homogéneos,
Pero ya cuando llegamos a la porción del cuerpo uncinado, observamos que se vuelve heterogéneo y hipoecoico con respecto al resto del parénquima pancreático. Una de las patologías que pues, es muy común en consulta y nosotros no, es como el pan de cada día de nosotros, es la pancreatitis aguda, que según la Atlanta Classification es un proceso inflamatorio del páncreas con afectación variable de otros tejidos regionales u órganos, asociado a una elevación de enzimas pancreáticas, ya sea en sangre o en orina. Su incidencia llega de 5 a 35 de cada 100.000 personas y una mortalidad global del 5%. La muerte por lo general es debido a infecciones secundarias al proceso o fallo multiorgánico. Las causas podemos englobar, como ya conocemos, que son la litiasis vesicular, que es producto del 40% de los casos, también el alcoholismo, otro 40%, idiopática 10%, y entre otras causas tropicales, farmacológicas, autoinmunes, pueden englobar hasta 10%. En la imagen de la pancreatitis aguda, pues nuestro papel o rol es básicamente detectar si hay una presencia de litos como una posible causa de la pancreatitis aguda, o detectar la dilatación o obstrucción del colédoco debido a lo mismo, que esté causando un reflujo y así irritación pancreática, causando la pancreatitis. También cuando la patología no está siendo sospechada o para confirmación del estudio, también para guía y aspiración de posibles colecciones o pseudoquistes. Entre los hallazgos ecográficos que podemos encontrar en una pancreatitis aguda tenemos todos estos: inflamación peripancreática, parénquima heterogéneo, reducción de la ecogenicidad, márgenes ventrales imprecisos, páncreas aumentado de tamaño, cambios focales de la ecogenicidad, colecciones líquidas, masas focales, inflamación perivascular, dilatación ductal o trombosis venosa. Aquí en esta imagen, también un corte transversal, podemos ver que con la referencia de la arteria mesentérica superior toman la longitud pancreática y esta supera los 26 milímetros. Como les había dicho antes, ya un valor arriba de 21 milímetros es considerado patológico. Luego en esta otra imagen, también de un corte transversal, muestra una sutil heterogeneidad que puede ser subjetiva, pero aquí observamos en la flecha una inflamación perivascular como uno de los signos de pancreatitis aguda. En este otro corte, también transversal ecográfico, observamos que el páncreas no es homogéneo, sino que es heterogéneo, y el cual observamos también pequeñas áreas de trazas que corresponden al líquido peripancreático. Esto como otro hallazgo típico de una pancreatitis aguda. En esta otra imagen, también de un corte transversal, vemos un área focal hipoecogénica con respecto a donde debería localizarse el cuello pancreático. Y en esta otra imagen vemos que en el cuadrante superior derecho
una área de inflamación aguda en el espacio pararenal anterior y el espacio perirenal. En esta otra también de un corte transversal observamos una colección de líquido en saco menor. Estas colecciones en realidad están en el retroperintoneo peripancreático y el estómago está desplazado. En esta otra imagen longitudinal, corte coronal, el cuadrante superior derecho, en posición de decúbito, facilita la visualización de los espacios parrenales y perirenal, observándose unas áreas hipoecogénicas, las cuales corresponden a inflamación. Y en esta otra imagen transversal, ecográfica, del cuerpo pancreático, muestra con las flechas una inflamación hipoecogénica alrededor de la vena esplénica. En esta otra imagen, también de un corte transversal, muestra que donde está la vena esplénica hay material ecogénico dentro de la luz del vaso, con una confluencia libre. Imagen también hipoecogénica alrededor de ella, correspondiente a inflamación perivascular. Dentro de las complicaciones de la pancreatitis aguda, podemos encontrar colecciones líquidas, pseudoquistes, abscesos pancreáticos, necrosis sobreinfectada, hemorragias, trombosis venosas, incluso pseudoneurismas. Las colecciones líquidas agudas tienen una gran variante de presentación, pero suelen encontrarse en 40% de estos pacientes con pancreatitis aguda. Al contener detritus o necrosis, estas pueden estar sobreinfectadas. La Atlanta Classification recomienda realizar a la cuarta semana la diferenciación entre colecciones líquidas y un pseudoquiste. Otros autores proponen que a partir de la sexta semana, las colecciones líquidas deben considerarse como pseudoquistes. En esta imagen podemos observar inflamación y acumulación aguda de líquido en el mesocolon transverso. El pseudoquiste puede verse en 75-90%, es la lesión quística más prevalente y la pared consiste en tejido fibroso y de granulación. Lo que lo diferencia con quistes verdaderos es que carecen de un tejido epitelial de cubierta y el mejor criterio para su diagnóstico es una historia clínica. Pueden ser totalmente quísticos o colecciones con una pared irregular, tabicaciones o con ecos internos. En esta imagen transversal observamos aquí correspondiente al pseudoquiste pancreático. Este es descrito como secundario a un trauma, ya que aquí se muestra un área de fractura correspondiente al cuerpo pancreático. Y en esta otra ecografía longitudinal, el paciente demuestra la dilatación del conducto biliar.
por obstrucción debido a un pseudoquiste. La necrosis y abscesos. Según la Atlanta Classification, una necrosis importante es aquella que el parénquima no capta contraste y es mayor de 3 centímetros, o que afecte más de 30% de la glándula. Mediante la ecografía realmente no podemos diagnosticar necrosis de forma definitiva. Y el concepto de absceso pancreático son colecciones líquidas infectadas. Y la necrosis pancreática infectada es una complicación grave. Por lo general contienen pus. Según esta clasificación, existen dos tipos de abscesos asociados. Una colección o pseudoquiste líquido que está infectado, o una necrosis infectada con una colección líquida. Las complicaciones vasculares incluyen pseudoneurismas y trombosis venosas. La trombosis de la vena esplénica es la más frecuente. Y la hemorragia de pseudoquistes ocurre solo en 5% de los pacientes, pero tiene una alta mortalidad, hasta 40%. Aquí observamos en una imagen transversal también, con ayuda del Power Doppler, una imagen ecogénica intraluminal dentro de la correspondiente a la vena esplénica, como una complicación de la presentación de pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica tiene una prevalencia de 3.5 a 10 de cada 100.000 personas. Corresponde a una inflamación intermitente con progresión y daño irreversible de la glándula. Anatomopatológicamente ocurre fibrosis, atrofia de los acinos e inflamación crónica. Y el alcoholismo es la causa principal, causando 70-80% de todos los casos. También tenemos otras causas como las obstrucciones ductales, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, causas autoinmunes, pancreatitis tropical y causas genéticas. Los hallazgos en imagen suelen ser específicos. Uno de los signos claves es la dilatación ductal, también con calcificaciones de las ramas ductales. Estas calcificaciones contienen artefacto en cola de cometa que nos ayuda a localizarlas. Y la fibrosis, ya que esta esparchada, representa una zona de ecogenicidad aumentada o disminuida, causando una imagen heterogénea del páncreas. Aquí observamos lo correspondiente a la vía biliar extrahepática, la cual se encuentra dilatada, la vesícula biliar, y el conducto pancreático, que se me olvidó comentar que este conducto pancreático generalmente es normal observarlo en el páncreas, pero debe de ser menor de 3 milímetros sus dimensiones. Aquí tenemos el signo entonces de doble conducto. En esta otra imagen de la ecografía transversal también del cuerpo pancreático, observamos una dilatación del conducto pancreático, dilatado y con forma de cuencas, secundaria a una pancreatitis crónica. Y en esta otra imagen observamos calcificaciones ductales, las cuales nos causan ligera sombra acústica posterior. Aquí mejor ejemplificado, observamos la calcificación y nos ayudamos con el Doppler Color y observamos el artefacto en cola de cometa o centelleo. Dentro de las complicaciones podemos encontrar pseudoquistes, que son la presentación más habitual, presentes 20 a 40% de los casos, y trombosis venosa, esplénica o portal, estas debidas a lesiones de la íntima por inflamación aguda recurrente, fibrosis, inflamación crónica y compresión por los pseudoquistes o el páncreas
hipertrofiado. Aquí observamos el pseudoquiste, que lo observamos sin ecos internos. Y aquí lo que nos están demostrando es la inversión del flujo de la vena esplénica. Estos hallazgos relacionados a hipertensión portal y cirrosis. Y esta otra imagen, también corte transversal ecográfico, muestra la dilatación del conducto pancreático principal con un agrandamiento de la cabeza debido a una pancreatitis obstructiva. Aquí de nuevo, un agrandamiento masivo de la cabeza pancreática debido a la obstrucción pancreático biliar. Dentro de las neoplasias pancreáticas, otra de las patologías, la ictericia suele ser el signo inicial y estas incluyen todas las patologías periampulares como la enocarcinoma ductal pancreático, el carcinoma ampular, el carcinoma duodenal y el colangiocarcinoma. Carcinoma pancreático es el tumor primario más frecuente de páncreas, 85 al 95% de los casos, por lo general son hombres entre 60 y 80 años, y esta incidencia se ha triplicado en la segunda mitad del siglo XX. Solamente corresponde a 2% de todos los cánceres, y según la American Cancer Society, el adenocarcinoma es una neoplasia altamente maligna, con una supervivencia a 5 años muy baja, solamente del 2 al 5%. Y según el estudio, también incluso cuando superan los 5 años, gran cantidad de los pacientes no superan el 6º año. Entre los factores de riesgo está el tabaco, que duplica, la obesidad, la pancreatitis crónica, la diabetes, cirrosis, antecedentes familiares y el síndrome de Peutz-Jeghers. Entre los hallazgos ecográficos entendemos cáncer, de los cánceres periampulares, de nuevo el signo de doble conducto con dilatación de la vía biliar y pancreática. Podemos encontrar masas de forma ovoide, esféricas o incluso irregulares que pueden llegar a deformar la arquitectura pancreática. Pueden ser homogéneos o heterogéneos, contener calcificaciones, incluso tener zonas intramolares quísticas, causar, debido a la presencia de las masas, cuadros obstructivos y causar atrofia de la glándula. Aquí en esta imagen nos están mostrando con la flecha, en el corte transversal ecográfico, una masa hipoecogénica que está reemplazando lo correspondiente a la cola pancreática. Y en esta otra imagen también nos están mostrando cómo puede ser homogéneo y muy parecido al parénquima pancreático, y está sustituyendo lo que corresponde a la cola pancreática. Y en esta otra, también corte transversal, observamos una afectación difusa de la glándula. Toda la glándula se encuentra afectada, aumentada de tamaño de manera irregular, causando un parénquima heterogéneo. Entre los hallazgos de irresecabilidad, tenemos que tumores mayores de 2 centímetros con extensión extracapsular, invasiones vasculares, ya sea venosa o arterial, la presencia de linfadenopatías y enfermedades metastásicas. En esta imagen observamos con la ayuda del Doppler color que esta imagen hipoecogénica está rodeando tanto la aorta como el eje celíaco.
Entre las lesiones quísticas pancreáticas, ya habíamos comentado que los pseudoquistes son los más frecuentes, pero también podemos encontrarnos lesiones uniloculares que cuando son menores de 3 centímetros suelen cursar de manera benigna, no necesitan otra cosa más que controles. Pero entre los signos de alto riesgo de lesiones quísticas pancreáticas, tenemos pacientes que cursan con sintomatología, que encontramos crecimiento de las lesiones en los controles, diámetros mayores de 3 centímetros, tejidos blandos en su interior, engrosamientos murales o septales. Aquí tenemos, con ayuda de la imagen en Doppler Color, esta imagen quística correspondiente a un quiste pancreático. Aquí tenemos la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, la aorta, la vena cava inferior y la vena renal izquierda. Y en esta otra imagen también, corte transversal, nos muestra la presencia de múltiples quistes en parénquima pancreático. Aquí siempre la vena esplénica, la confluencia renoportal. Este tipo de patologías se encuentran en el síndrome o enfermedad de von Hippel-Lindau, ahí donde podemos encontrarlas y sospecharlas. Y por último, os dejo con esta bonita imagen de un pueblo en Francia, el cual es considerado o nombrado como la Pequeña Venecia. Tiene una arquitectura renacentista alemana y es famosa por su catación de vinos, solo que se me olvidó un poco cómo se llamaba. Colmar, Francia. Y con eso, compañeros, termino mi presentación. Le agradezco mucho su atención, no sé si tienen alguna consulta o observación. Hola, buenos días a todos. Solo, Carlos, si puede poner alguna de las primeras imágenes donde salía la vena esplénica, la arteria esplénica, solo para quedar claro de cómo vamos a medir el páncreas. Realmente nosotros al inicio se nos dificultaba un poco, porque el libro le habla a uno de medida, ¿verdad? Pero no le dice va a medir de aquí a aquí, o va a medir de esta forma o de esta otra forma. En el libro creo que todos los temas lo tenemos en aquel de medidas, uno que incluso se pasó por WhatsApp en algún momento, si no lo voy a volver a mandar al grupo. Ahí es realmente creo que es el único libro donde nos da como bastante orientación de cómo medirlo. Entonces, ahí ya se la voy a mandar al grupo la imagen, pero solo para recordarlo. Entonces, justo en esta imagen donde vemos la vena esplénica, vemos la confluencia portoesplénica y la arteria mesentérica, ahí lamentablemente no dice cómo medir la cola, pero sí habla de la cabeza, del cuello y del cuerpo. Habla, y las medidas son con líneas completamente transversales. La primera línea transversal es como, no sé si puede ir señalando ahí, Carlos. Le voy a mandar la imagen ahorita, Carlos, para que la vea. Va a ser justo sobre la vena cava inferior, perdón. Y como le digo, hay gente que lo hace de forma oblicua y se debe hacer de forma completamente transversal. Esa es la única medida de la bibliografía que hemos consultado. Si se fijan, de hecho, ni el mismo RUMAT le explica a uno cómo medir. La siguiente medida, que es el cuello, correcto, excelente. Él lo hace más o menos, creo que el cuello es un poquito anterior, porque allá sobre la arteria mesentérica es el cuerpo. Ahorita se la voy a mandar para que la vea.
Entonces, como para tener unificación de criterios. Igual los libros en relación a medidas, más o menos hablan en las medidas que dio Carlos. Sí, le dan un poquito menor de tamaño a veces al cuello, pero creo que entre 21 y 25 va a andar casi siempre normal. Otra cosa que es importante, que la ecogenicidad del páncreas va a ir modificándose de acuerdo a la edad. O sea, a veces va a ser normal encontrar en un viejito, por ejemplo, que ya hay más depósito graso y la ecogenicidad va a ser ligeramente hiperecogénica. El páncreas es una estructura a veces difícil de evaluar si la gente tiene mucho gajo, hay gente que tiene mucho tejido adiposo, y por eso hay algunas técnicas. Si no sé si alguno de los R1 me puede ayudar con al menos 3 técnicas que nos ayudan de manera meramente técnica a evaluar el páncreas. Carlos mencionó algunas, pero hay un par más. Hola, doctora, buenos días. Buenos Le habla días. Henry. Pues inicialmente también se puede llenar de agua el estómago para tener mejor ventana acústica y visualizar todo el páncreas. Esa es una. ¿Otra? Posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo también. Derecho había leído yo, no sé si alguien me corrige. Después de darle agua, como posicionarlo para el decúbito lateral derecho para que el agua vaya circulando a través de las primeras porciones del duodeno. Ajá, pero muy bien, posicionarlo. ¿Otra? Carlos la mencionó. La maniobra de Valsalva, ¿verdad? Que es cuando uno le dice como infle la panza o saque la barriga. Entonces, miren, algunas de esas son importantes, ¿verdad? Incluso hay algunos técnicos o algunos radiólogos que sugieren iniciar con el ultrasonido de abdomen con el páncreas, porque dicen que en eso de que meta aire, saque el aire, pues la gente puede tener aerofagia e incrementar el aire en la cavidad abdominal. Esa es alguna recomendación, ¿verdad? Pero usualmente la gente suele iniciar con hígado, vesícula. Pero algunos técnicos dicen que mejor iniciar con el páncreas para evitar la aerofagia y tener menos gas. Lo que mencionó Henry de darle agua, pero ahí también hay que tener consideraciones si este paciente, por ejemplo, es alguien potencialmente quirúrgico, entonces no le vamos a poder dar agua. Pero si, por ejemplo, es un paciente que viene de consulta externa, y que vemos que es gordito, y no, entonces ahí, y anda su botecito con agua, entonces que tome el agua. La maniobra de Valsalva, posicionarlo, y la otra cosa es que la porción de la cola, que Jorge lo mencionó, que no es retroperitoneal, ¿verdad? Y nos ayuda también a hacer la ventana acústica desde el vaso. Hay una imagen ahí, creo que está en Ruman también, entonces uno a través del vaso, a veces si no podemos ver la cola en el epigastro, entonces nos vamos a través del vaso para buscar ver la cola, y también ahí la podemos caracterizar. Y por esa posición de la cola intraperitoneal es también que irrita el diafragma, y usualmente el derrame pleural va a ser del lado izquierdo, que también hay que buscarlo. Otra cosa importante que siempre hay que reportar cuando llegan sospechas de pancreatitis o el estudio sea dirigido a páncreas, es ver cómo está el conducto pancreático. Si está dilatado, si está normal o si tiene algún contenido en su interior. 3 milímetros usualmente hacia la cabeza y hasta 2 milímetros en el cuello y en el cuerpo. También tener cuidado en los traumatismos de epigastro. Usualmente esos pacientes que van en bicicleta y se caen y el manubrio de la bicicleta les impacta en el epigastro, ahí hay que tener cuidado porque es el páncreas o el duodeno. Entonces si hay líquido libre, ojo, ¿verdad? También. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Que cuando se hacen ultrasonidos por pancreatitis, no solo es quedarnos en el páncreas, ¿verdad? Sino que siempre ver la grasa, ver si hay líquido libre en el resto de la cavidad, ver si hay derrame pleural, describir cómo está el conducto, porque como dijo Carlos, el ultrasonido va a ser meramente como para determinar la etiología. Y ustedes ya saben las historias de los hospitales, ¿verdad? Que ahí el pleito es para ver quién ingresa al paciente, si lo ingresa a medicina o si lo ingresa a cirugía, si tiene litos o no tiene litos. Pues esas son mis aportaciones, no sé si alguno
tiene alguna otra, algo que quiera recalcar. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Solo agregar a lo que usted estaba diciendo, doctora Claudia, que muchas veces Sí, también diga. cuando hay dificultad para visualizar el páncreas, sí, cuando hay dificultad para visualizar el páncreas, muchas veces también puede ayudar si mantenemos el transductor cierta cantidad de tiempo para que así se desplace el gas que hay en el epigastrio. A mí me ha servido bastante en algunas ocasiones y las maniobras que usted ya mencionó previamente. Y tomar siempre en cuenta, buscar si hay presencia de algún nódulo o alguna masa, principalmente en la cabeza del páncreas, porque últimamente en el hospital escuela, creo que con Henry hemos visto como unos 6 casos de dilatación de la vía biliar secundaria a masas o neoplasias ahí en cabeza de páncreas. Solo eso. Gracias. Sí, gracias, Lorenzo. Sí, tienen razón. Y esa técnica también le sirve a uno en las apéndices, que uno a veces está ahí buscando el apéndice y la idea es no levantar el transductor. O sea, usted puede seguir haciendo los movimientos, pero sin estar levantando y quitando el transductor, porque al momento que usted hace presión, entonces de cierta forma desplaza el gas y ayuda. Pero si yo lo levanto, el gas se va a volver a meter. Entonces, esa técnica que mencionó Lorenzo aplica también cuando buscamos apendicitis. Mantener el transductor sin levantarlo de la piel. Podemos hacer los movimientos, pero no levantarlo. ¿Algún otro comentario o pregunta?